El desequilibrio hormonal hoy se convierte en toda una epidemia para todas nosotras. Recurrimos directamente a la industria farmacéutica para aliviar esos males o ese acontecer del momento, pero bueno, también con algunos efectos secundarios. Así que hoy nos disponemos a conocer otras herramientas y esto precisamente lo vamos a hacer de la mano del doctor Roberto Alvarado. Roberto, muy buenos días, un placer como siempre tenerlo aquí. Gracias, igualmente. Quizá iniciemos hablando por qué, ¿verdad? ¿Por qué se da ese desequilibrio hormonal al declinar las hormonas? Es terrible, ¿no? A los 25 años. ¡Qué jóvenes! Sí. Fíjese que disminuye en un 50%, tanto en hombres como mujeres, hormonas como la hormona de crecimiento, el DEA, los estrógenos disminuyen un 30%, pero después viene una gran caída en la menopausia a los 40, 45, 50 años, dependiendo de cada persona. El cortisol, la melatonina, la hormona de crecimiento, ya habíamos hablado, la hormona tiroidea. O sea que hay un grupo de hormonas que van a comenzar a declinar de manera natural a los 25 años, entre un 30 y un 50%. A medida que avanza la edad, el porcentaje va aumentando. Ya digamos a los 75, 80 años, hay una gran declinación. Sin embargo, los síntomas debido a esta declinación, en parte son también por programas culturales que tenemos. Por ejemplo, hace 100 años, digamos para nuestros bisabuelos, sí, ellos tenían una esperanza de vida como de 55 años. Entonces, cuando la mujer llegaba a la menopausia, ya estaban en los finales. Exactamente. Claro. Entonces veía la muerte tan cerca que comenzaba a desarrollar calores. ¿Qué es lo que significa el calor? Lo contrario del frío, por supuesto. Claro. ¿Y el frío qué es? El frío, la muerte. Entonces la mujer comenzaba, y ese es un síntoma que todavía prevalece. A pesar de que con todo el avance de la ciencia, el avance de la cosmetología, el avance del ejercicio y de toda la información que tenemos, ahora las mujeres pueden vivir 80 años, 85 años, 90 años. Sí. Ahora, en esta baja hormonal, en este declive al cual usted se refiere, doctor, digamos, ¿cómo impacta en la salud? ¿Cuáles son las manifestaciones en la salud, sobre todo de nosotras las mujeres? Bueno, el mayor impacto se da justamente en la menopausia, con la caída de los estrógenos y la alteración también con la progesterona. De tal manera que la persona puede comenzar a aumentar las arrugas, la sequedad en la piel, la sequedad en las mucosas, por tanto va a tener sequedad vaginal, puede sentirse menos atractiva, menos sensual, eso la puede sentirse más decaída. Puede haber también problemas cardíacos, porque cambia incluso las hormonas al disminuir las hormonas de estrógenos, que son las que protegen, digamos, el corazón, a diferencia del hombre que está más propenso a padecer del corazón. Ahora las mujeres pueden comenzar a padecer también del corazón. Sin embargo, también coincide esa caída de las hormonas con otras situaciones de vida. Por ejemplo, la mujer a esa edad, si estaba trabajando fuera del hogar y ya se retira, si tiene un esposo que se acaba de retirar, entonces se queda en la casa y comienza a molestar a vigilar a la esposa. A veces los hijos le recomiendan a su madre que le cuide a los nietos. Entonces, sí, la dinámica familiar cambia totalmente. Cambia totalmente. Entonces, ¿cuánto es debido a las hormonas y cuánto es el estado emocional de la persona? Me siento vieja, ya no soy bonita, ya no soy activa, me sustituyen las mujeres más jóvenes. Entonces, eso es lo que hay que trabajar más. Porque si trabajamos los programas mentales que tiene la persona, si trabajamos la manera de pensar, las creencias, podemos cambiar los efectos que tienen. Ahora, doctor, si hablamos que desde los 25 años vamos a empezar a tener una baja, ¿verdad?, en todo este cuadro hormonal, también sabemos que a nivel que pasan esos meses o años aparecen ciertas situaciones de salud que pueden ser impactadas por este mismo cambio hormonal, pero nosotros empezamos a consumir diferentes tipos de fármacos, de medicinas, justamente para aplacar esas situaciones inmediatas o en esos procesos. ¿Nos cobra una factura eso a lo largo o a mediano o largo plazo? Vea usted qué interesante. El Premarin es lo que más se utiliza como hormona
estrogénica para sustituir las hormonas naturales. El Premarin es la abreviación de 3 siglas que vienen en inglés Pregnant Mare Urine, que significa orina de yegua embarazada. ¿Sabía usted eso? Ni la menor Orina idea. de yegua embarazada. Y tiene 50 estrógenos esa sustancia, de los cuales solamente 3 corresponden al ser humano. Por tanto, todas las otras 47 estrógenos que tiene ese medicamento van a producir una gran cantidad de desórdenes digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolores abdominales, espasmos, gases. Pueden aumentar el peso de la persona, pueden producir trastornos emocionales, pueden producir una gran cantidad, una debacle de cosas. Y eso lo dice los institutos de salud de Estados Unidos. O sea, no lo dice la medicina alternativa, que usted sabe que yo soy en lo que yo trabajo, sino los institutos de salud de Estados Unidos dicen todos los efectos secundarios que pueden producir el Premarin o cualquier otro sustituto químico. Ahora, digamos, sí, oímos muchísimo cuando una mujer inicia en esta temática de los estrógenos, que a lo mejor va y se toma uno u otro y de repente empieza a tener un montón de problemas, se siente mal y va donde el doctor y entonces se lo cambia por otro. ¿Qué tan diferente y qué tan bien puede uno u otro? ¿Hay mucha diferencia entre cada uno de ellos? Puede haber una diferencia, digamos, hay unos estrógenos que tienen menor cantidad que miligramos, digamos, por mililitro que otros, pero también incluso el problema es que como se producen tantos trastornos, se le agrega entonces progesterona para disminuir los trastornos del estrógeno, porque la cantidad de estrógeno y progesterona tiene que estar en equilibrio. Entonces, como el calcio y el magnesio, por ejemplo. Entonces, si se aumentan los estrógenos, tiene que dársele también progesterona, pero entonces comienzan a aparecer también los efectos secundarios de la progesterona, como es el insomnio, como son también el aumento de peso o la pérdida de peso. Entonces, por eso que la mejor opción, y en mis 23 años que tengo de trabajar en homeopatía, usted sabe que yo soy médico convencional, pero también soy homeópata. Correcto. La homeopatía es la mejor opción, porque no produce ningún efecto secundario y puede regular en una gran cantidad de pacientes estos trastornos y evitar así el uso de químicos que van a alterar más a la salud de la persona. ¿Cómo qué trastornos puede ayudarnos la homeopatía? Y sobre todo cuando nosotros empezamos con aquellos bochornos que usted mencionaba o con aquel sinfín de diferentes ya efectos, ¿verdad?, propios del desorden hormonal, uno dice, bueno, yo quiero algo que me lo corrija así. Claro. Y cuando piensa uno en homeopatía, uno dice, ¿será que me voy a demorar un año para que me haga efecto? ¿Cómo funciona, Sí, esa es una creencia, La homeopatía puede actuar de manera bastante rápida. Digamos, para situación de hormonas, puede ser que dure el efecto que uno comienza a verlo al mes o a los 2 meses. Quiero advertir, igual que en todos los medicamentos, no siempre hacen el efecto adecuado. Por ejemplo, digamos, los químicos, no todos los pacientes se les van a quitar los síntomas. Sí, hay que ir probando. Hay que ir probando. Igual en la homeopatía también hay que ir probando cuáles son, porque son varios medicamentos los que son necesarios para la persona, ¿verdad? Porque depende también del carácter de la persona, de la sensibilidad de la persona. Hay personas que tienden a deprimirse. Y esa persona van a recibir un tratamiento distinto que la persona que se irrita, que tiene irritabilidad, que tiene enojo o que tiene frustración. Entonces, y eso no lo hace la medicina convencional, porque la homeopatía es holística, o sea, trabaja el ser humano en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física. Entonces, dependiendo del tipo de persona, eso es lo que tenemos que estudiar, lo que se llama la personalidad homeopática, ¿verdad? Entonces, según eso, uno tiene que ir viendo a ver cuáles son los medicamentos que corresponden a la persona y vamos a notar los efectos al mes o a los 2 meses, no tan rápido tal vez como los químicos, pero sin los efectos secundarios. Ahora, además de la homeopatía, sí, eso quiero, doctor, justamente enumerar todos esos recursos que podemos tener nosotros en nuestra mesa, ¿verdad? Recursos que no van a causarnos efectos secundarios y que pueden alinearlos en cuanto al desorden hormonal. Por ejemplo, los fitoestrógenos, ¿cómo funcionan?
¿Para quiénes sirven? Bueno, ahí también hay una serie de creencias. Sí. Porque no se ha comprobado exactamente bien cuánto hace efecto positivo el fitoestrógeno. Okay. La ventaja que tiene es que casi no tiene efectos secundarios. Ajá. Estamos hablando, por ejemplo, de la soya, la isoflavona. Sí, ¿cuáles que son? la Como soya. para ubicarnos y ubicar a todo nuestro público. Sí. ¿Cuáles son los fitoestrógenos? Sobre todo se habla de la soya, ¿no? Ajá. Pero lo que quiero decir con el fitoestrógeno es que no necesariamente van a producir un efecto benéfico porque la evolución de la vida en el planeta, sí. Pasar del vegetal al animal es un gran cambio. Y las hormonas animales son muy distintas que las hormonas vegetales. Okay. Entonces, por eso es que en la homeopatía utilizamos la organoterapia. La organoterapia es que vienen la información y energía de los órganos. Yo he probado con fitoestrógenos y he probado con la homeopatía y el cambio es radical. Okay. Entonces, por eso que obviamente algunas personas que toman fitoestrógenos puede ser que sea por la misma creencia de que el fitoestrógeno es bueno, que le van a ayudar. Y algunas es porque realmente le ayudan, pero no hay estudios concluyentes en que pueda determinar cuánto es la mejoría con los fitoestrógenos. Ahora, si queremos mejorar el sistema hormonal, tanto para mujeres como hombres, ¿cuánto podemos mejorar? Exacto. También tenemos que mejorar el sistema digestivo. Es que somos un todo, ¿verdad? Claro, al final, sí. Porque en el sistema digestivo también se producen hormonas. Por eso es que el sistema digestivo se le llama también el segundo cerebro. Entonces, para eso tenemos que tener un sistema digestivo sano. Como un reloj. Exactamente, porque las hormonas, ¿cómo las produce el cuerpo? Con aminoácidos, con proteínas, con vitaminas, con minerales. Claro. Con grasas buenas. Y si no tenemos esa cantidad, afecta no solamente la producción de hormonas, afecta la producción de todas las proteínas del cuerpo, la construcción de las células. Y uno de los trastornos más frecuentes en el ser humano son los trastornos digestivos. Es cierto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese sistema digestivo y que esté como un reloj para poder también luego ayudar a nuestras hormonas? Correcto. Lo primero es la alimentación. Tenemos que comer más sano. Tenemos que evitar todo lo que son los azúcares. Estamos hablando no solamente de azúcar, el azúcar corriente, sino también estamos hablando de pan, queques, pasteles, macarrones, galletas. Todo lo refinado. Todo lo refinado, todas las harinas blancas de ese tipo. Entonces, en lugar de azúcar, utilizar miel de abeja, utilizar stevia, que es una planta. Okay. ¿Las frutas se valen? ¿Sí? La fruta se vale, exactamente. Okay. Excepto a la persona que tiene aumento de peso, hay que disminuir algunas frutas porque tienen mayor caloría. Hay que evitar todas las sustancias artificiales, especialmente las que tienen hormonas. ¿Cuáles son las que tienen hormonas? Las carnes, los embutidos, que tienen una gran cantidad de químicos, ¿verdad? Sí. El salchichón, son muy ricos, pero hay que quitarlos, ¿no? El pollo, algunos huevos, por eso hay que consumir los huevos de granja, que uno realmente sepa que son huevos de granja. Los mismos lácteos. Todo lo que consumimos, o sea, es que la gran parte de lo que consumimos está en eso que no debemos. Claro. Por eso hay que buscar los productos orgánicos, digamos. De tal manera que hay todo lo que viene, todos los chips, todo lo que vienen en bolsas, en cajas, en botellas, las salsas, todos esos químicos van a alterar nuestro cuerpo. Van a alterar primero el sistema digestivo, pero van a alterar el sistema hormonal, el sistema inmunológico. La cabeza no va a funcionar tan bien. Perdón, doctor, haciendo nuestras correcciones, digamos, en la vía de los alimentos correctos, ok, digamos que uno se organiza, ¿cuál es el paso a seguir luego? Entonces, el paso a seguir es comer sano. Entonces tenemos los vegetales, el agua de pipa, el coco, las semillas de almendras, semillas de walnuts, de nueces, semillas de cáñamos, las semillas de alpiste, como los pájaros, hay que volar como los pájaros. Sí, ¿verdad? Me encantaría. Exactamente. El maní no tanto, porque el maní puede producir trastorno digestivo. Ah, ¿de verdad? Sí, el maní no tanto, pero sí la de almendra, por ejemplo, ¿verdad? Es muy buena. El walnuts, sí. En fin. Los frutos secos también. Ahora, ¿en qué cantidad también, doctor? Porque por ahí dirían, bueno, es que si me como tanto de esto a diario puede ser que
Sí. ¿Que me afecte o no? Uno puede comer la cantidad de un puño, digamos. Ok, lo que me cabe en un puño lo que cabe de en mi un mano. puño, exactamente, Ok. de la mano. Ujú. Es conveniente comerlo cuando uno come la fruta. La fruta generalmente hay que comerla sola, ¿verdad? A veces se come la fruta como postre, pero Sí. en realidad la fruta debería comerse antes Antes la de comida los alimentos o en la merienda, digamos, sí, a la tipo en 10. la merienda, Eso sería el ideal. exactamente. Una pregunta así para ver si es un mito, ¿verdad? Eso que dicen que uno, si la fruta la pone en un jugo, en un batido, ¿se vuelve mucho más calórica, doctor? Algunas se pueden, sí, acuérdate que la fruta se puede fermentar y ahí se obtiene el licor, Ajá. el guaro de caña, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, sí, Entonces, ok. así igual la mora puede producirse el guaro de mora, Sí. entonces se puede fermentar y entonces cambia un poco el registro calórico, digamos, Ujú. porque el alcohol es un poquito distinto que el azúcar, pero también es azúcar. Termina siendo azúcar. Termina siendo azúcar. Ok, ¿por aquí qué tenemos? Y tenemos el coco, ¿verdad? Ajá. Que es muy importante. ¿El agua de pipa en qué nos ayuda? El agua de pipa es un regulador Ajá. del sistema digestivo. Nos trae muchos minerales, trae también azúcar buena, digamos, Sí, el azúcar sí, natural. sí. De tal manera que es conveniente tomarse 1 o 2 vasos de agua de pipa al día. Ok, Comer muchos bien. vegetales, comer... Mucho verde. Mucho verde, exactamente. Comer granos integrales. Sí. Aunque en granos integrales hay que tener cuidado con algunas personas que padecen de problema de gluten. Sí. Porque aunque sea trigo integral, avena integral, pueden producirle trastorno. Ok, ahí ellos tendrían que hacer esa diferenciación. Exactamente, hay que hacer la diferenciación. Ok. ¿Qué otra cosa quiere agregar con respecto Ahora, a los alimentos? sí, con respecto a los alimentos también depende de la parte emocional. Ajá. Porque si usted está con estrés, o usted se lleva una cólera antes de comer Ujú. o comiendo, o está con una preocupación, una angustia, una tristeza, Sí. estos alimentos no se van a absorber bien. Entonces, por más que ¿De usted verdad? coma bien, no van a pasar adecuadamente a la sangre. O si pasan a la sangre, entonces las células van a estar un poco cerradas Ujú. por ese trastorno eléctrico, electromagnético del cuerpo. O sea, hay que comer en paz. Hay que comer en paz. Doc- Y por eso tenemos los recursos de los sueros recursos. intravenosos. Ah, bueno, para estar en paz. Antes de pasar a esta mesa, me encantaría hacerle otra pregunta, porque la verdad es que cuando una mujer entra en cierta edad, ¿verdad? Uno dice, bueno, es el momento de ayudarme. Y uno empieza con algún tipo de suplementos, o le recomiendan a uno las vitaminas, o aquel complemento o suplemento lleno de vitaminas que ya, a esta edad, esa ayudita me va a caer bien, ¿verdad? Cuando son un compuesto de varias alternativas. ¿Sirve o no sirve, Sí, doctor? sí sirve. Sí sirve los complementos vitamínicos orales. ujú. Lo que hay que fijarse es cuán fiel es el compuesto vitamínico que ahí dice. Si no lleva químicos, por ejemplo. Ok. Porque se ha visto, incluso hay una firma prestigiosa, que no voy a decir el nombre, Ujú. en que se le ha encontrado de que no tenían lo que decían. Que tenían, digamos, incluso algunas hierbas, ginkgo biloba, etcétera, y al hacer el análisis se encontró que no era cierto, que era zacate. Zacate. Sí, zacate. Entonces, por eso hay que saber, hay que tener la información si la casa que está produciendo esas Ujú, vitaminas es fidedigna. es fidedigna. Ahora le pregunto la que yo tomo, pero después del programa. Ok. Bueno, pasémonos a esta mesa y hablaba usted de los sueros, lo importante que pueden ser. ¿Qué tipo de sueros? ¿A qué se refiere con esto, verdad? Para tener un poquito más de noción nosotras, las que no conocemos este mundo, Sí. doctor. Cuando la persona está en estrés, en angustia, en tristeza, entonces va a gastar más los minerales, las vitaminas, etcétera, ¿no? Habíamos Ujú. dicho aquí que, por ejemplo... Hacemos más uso de nuestros recursos. Exactamente, Ok. y los gastamos. Ajá. Entonces, gastamos la fuente para construir células, construir vitaminas, construir proteína y construir el sistema inmunológico. Sí. Entonces, cuando el sistema digestivo, cuando la dieta no es adecuada, la alimentación no es Ujú. adecuada, entonces tenemos una disminución de estos productos. 2, si tenemos estrés o angustia, necesitamos más de estos alimentos. 3, si el sistema digestivo no está funcionando bien, no se absorbe Ujú. adecuadamente, no pasa a la sangre. 4, esos trastornos eléctricos, que puede ser también a veces una cicatriz, por eso hacemos también terapia neural. Entonces, Ajá. o un diente en mal estado, entonces la célula está cerrada. Sí. Es ahí donde hacemos uso de los sueros intravenosos.
porque en Esos los son sueros los intravenosos Ajá. tenemos, ahí ponemos las vitaminas, ponemos los minerales, ponemos homeopatías, pero O sea, en este suero hace un compuesto específico personalizado para mí. exactamente. Ok. Ponemos diferentes minerales como el cromo, el litio, el magnesio, Ajá. el calcio, el Selenio. selenio, exactamente, Sí. y según la necesidad de la persona. Ujú. Entonces, al poner todos estos sueros, no solamente ponemos eso, sino que ponemos una sustancia también natural que va a abrir los poros de la membrana celular. Entonces, si la persona, por su trastorno biológico, la célula está un poco cerrada, Sí. va a pasar muy poca cantidad de nutrientes, va a salir muy poca cantidad de basura y la célula se enferma. Entonces, con la sustancia que ponemos, se abren los poros de la membrana. Al abrirse los poros, van a entrar fácilmente los nutrientes que estamos inyectando y también los que ha consumido y los que va a seguir consumiendo durante los días siguientes, y sale fácilmente la basura. O sea, es como cuando tenemos los poros cerrados en el rostro, exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿cada cuánto se aplican este tipo de sueros? Eso, ¿Cuánto dura sí. una sesión? La sesión dura como 1 hora. Ok. ¿Verdad? Entonces, y la frecuencia va a depender de la persona, de la necesidad de la persona. Si una persona, por ejemplo, hay una señora de unos 55 años que tenía una osteoporosis grado 4. ¿Grado 4? Sí, Wow. que es el grado máximo. Sí, claro. Y es debido justamente a la menopausia. Ujú. También es debido a situación emocional, porque Sí. si la persona se desvaloriza, pierde los minerales también De del los hueso. huesos. Ajá. Ella había tomado durante años calcio, vitamina D, sin ningún resultado. No absorbió nada. El médico que la atendía le dijo: señora, usted es como de vidrio, cuídese porque un golpecito Sí, se en la fractura, mesa se puede claro, fracturar. Claro. Y comenzamos a ponerle un suero por mes, Ajá. durante 6 meses, o sea, 6 sueros, Sí. nada más. Y le hice terapia neural y le di homeopatía. Ujú. A los 6 meses ella se hace otra vez la radiografía, la densitometría. Había curado la grado 4, la grado 3, la grado 2, la grado 1 y estaba en osteopenia. Osteopenia. Que es lo Oh, normal sí, para sí, esa edad. por supuesto. Sí, con 6 sueros nada más, 1 por mes. Impresionante. Pero si es un paciente, por ejemplo, de cáncer, Ujú, se puede recomendar 1 o 2 por semana. ujú. Si es un paciente que está recibiendo quimioterapia, se va a recomendar que sea 1 antes y 1 después de la quimioterapia, además de la homeopatía y de otras terapias que hago. Ahora, usted habla de esta señora, por ejemplo, cuando ya tiene una menopausia, que ya tiene una osteoporosis de grado 4, estamos hablando de 55 años. Pero ¿qué pasa? Digamos, podríamos hablar de mujeres más jóvenes en ese proceso antes, previo a llegar a la menopausia. ¿Puede uno empezar a aplicarse, Claro, por ejemplo, claro. porque si hablamos desde que los 25 años estamos bajando Exacto, este claro. nivel de hormonas? Claro, claro. Ahora, en los sueros no ponemos hormonas, Ajá. ¿verdad? No, no. Las hormonas las damos oral con homeopatía. Ah, ok. O sea, son hormonas naturales que no van a producir efectos secundarios. Son pastillas. Son gotitas, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Gotitas Esas como son esta. hormonas, por ejemplo. Esta Ajá. es un compuesto que yo preparo, que traigo de Francia, Sí, de París, sí. y hago la composición final en el consultorio. Entonces, la persona lo toma. Puede tomarlo 3 veces por semana. Sí. No tiene que tomarlo todos los días. Se toma durante 2 meses, se descansa 1 mes y se vuelve a tomar 2 meses. O sea, esto haría, digamos, sería el comparativo a tomar las hormonas, los Químicas. estrógenos químicos, digamos. Exactamente, sin los efectos secundarios. Sin efectos secundarios. Correcto. Los cambios son extraordinarios en algunas personas. En otras hay que ir acomodándola porque si hay una situación emocional, Ujú. hay que trabajar la situación emocional. Porque si la persona está bajo estrés, está angustia o perdió un hijo. Ahora, ¿qué tanto o qué tan rápido se llega a esa profundidad de eso emocional que puede estar afectando? Porque por ahí dirían, bueno, es que ese proceso emocional, ¿cómo le llegan para poder nivelar esto que necesito que Claro. mis hormonas las ponga en orden? Claro, por eso yo hago 3 técnicas que son de pocas sesiones. Ujú, Hipnosis clínica, ujú. Psych-K, que es una técnica ultramoderna que no ha llegado a las escuelas de psicología, y PNL, que es programación neurolingüística, que tampoco ha llegado a la escuela de psicología. Sí. Usted sabe que yo soy médico y psicólogo. Ujú, ujú. Sin embargo, eso no, en las escuelas no se han estudiado, no se han enseñado eso. No. Con esas técnicas se puede llegar más rápidamente al Ok, inconsciente ok. y si la persona
tuvo un sufrimiento, por ejemplo, digamos, el síndrome del nido vacío que habíamos hablado en la vez pasada, se van los hijos de la casa y la señora se siente que ya no tiene ningún propósito de vida. Sí, como la utilidad, sí, como esa necesidad. Porque se ha identificado con ser madre nada más. No ha tenido la identificación de que puede hacer otras cosas, que puede ayudar en otras... Con todo esto se trabaja ese proceso. Se trabaja ese proceso para entonces cambiar los programas inconscientes que tenemos. También los programas de que ya estoy viejo, ya estoy vieja. Claro. ¿Verdad? Porque uno programa las células. Por eso uno no tiene que decir la edad. Y si a vos te preguntan la edad, si a vos te preguntan la edad, entonces decirlo en dígitos. ¿Cómo es Por ejemplo, 3-5. Ah, ok, no 35. ¿Qué edad tienes? 3-5. Ajá. ¿Qué edad tiene? 4-3. ¿De veras? Sí, para engañar a la célula. Ah, ok. Porque si a la persona dice, tengo tal edad, estás programando la célula. Porque hay un programa cultural. Sí, ¿verdad? sí. Entonces hay que cambiar eso. La gente tiene creencias y no es culpa de la gente, porque eso lo heredamos de nuestros padres, de la cultura, y cambia de un momento a otro. Digamos, en la China los ancianos son los sabios. Sí. Y aquí el anciano es que no sirve para nada. Ay, sí, ni diga eso. Que por dicha está cambiando. Eso es lo que le iba a decir. Yo creo que vamos evolucionando en ese tema. Por ejemplo, digamos, la disminución de cortisol, la disminución de estrógenos, la disminución de hormona de crecimiento, la disminución del DEA, va a producir disminución de la masa muscular. También. Y disminución del tono. Pero se ha visto, se ha comprobado que si uno hace ejercicio regularmente, se revierte el proceso. Hay por ahí un video incluso de un japonés, no sé si lo han visto, en el cual el tipo tiene 80 y pico de años y tiene el cuerpo de un joven de 22 años. El cuerpo esbéltico, él hace ejercicio todos los días, es extraordinario. Entonces hay muchas creencias y hay muchas creencias sobre la vejez. Y esto puede inducir a que las hormonas disminuyan. Porque ¿quién gobierna las hormonas? La hipófisis. ¿Y quién gobierna la hipófisis? La zona límbica. ¿Y la zona límbica dónde está? En el cerebro. Sí, claro, nosotros mismos. Depende de los pensamientos que tengamos. Claro, sí que pensamientos positivos. Hay pensamientos positivos siempre. Eliminar, hay que trabajar toda la parte de los traumas emocionales. Todos tenemos traumas emocionales. Y sobre todo hay que descubrir los de la infancia. Porque digamos, una pérdida, esa madre que perdió un hijo o que se le fueron los hijos, le puede recordar cuando de niña perdió una muñeca, o se le murió una mascota, o el papá se fue de la casa porque se divorciaron. Es terrible. Hay un señor que tiene una depresión de 1 año y que no sé si lo había contado acá, que había sido tratado con terapias psicológicas, con psiquiatra y toda la cosa, sin ningún resultado. Y él llega buscando hipnosis. Le hago la hipnosis y a los 8 meses de vida, él se ve en los brazos de la abuelita despidiendo a papá y mamá en el aeropuerto. Y empieza a llorar. Y yo le pregunto, ¿por qué lloras? En hipnosis, porque en la hipnosis está la persona como despierta, ¿no? Y me dice, porque siento que me abandonan. ¿Te abandonaron? Y eso marcó, claro. No, me dice, llegaron a la semana. O sea, fueron de viaje y regresaron. Y eso no molestó hasta 40 y pico años después, cuando él se separa del esposo y la hija. No, es que somos... Entonces ahí le desencadena la depresión sin él conocer la causa y no se iba a poder llegar nunca a los 8 meses de vida el recuerdo si no se hace una hipnosis clínica. Por eso hay que tratarnos de manera holística. De manera holística. Sí. Entonces, ejercicio físico, alimentación sana, trabajar la parte emocional. Totalmente. Homeopatía para la situación hormonal. La utilización de vitaminas, minerales, aminoácidos, los naturales en alimentación y en sueros. Excelente. Y con ese combo vamos a vivir una buena mejor. Paz y tranquilidad. Paz. Y eso de comer en paz, me encantó, nunca lo había oído. Que puede, o sea, hay que realmente estar en paz para poder comer. Y concentrado en la comida, disfrutar de cada sabor, exacto. Es como una meditación. Doctor, muchísimas gracias. Aquí uno se puede quedar conversando por horas, porque de verdad que es sumamente interesante.